Por acompañar. Eh, Hola, Mónica Alexandra, mucho gusto. Bienvenida. Es la primera vez que te tenemos por aquí. Muchas gracias. Me permito presentar una breve reseña de tu trayectoria, Mónica. Les comento, Mónica Alexandra Barrera López. Ella es estudiante de la maestría en Administración Pública y Políticas Públicas, con enfoque en gestión gubernamental en la Universidad Virtual de Guanajuato. Es licenciada en Derecho por el Centro Universitario de San Marcos. Es capacitadora, investigadora y docente de la Subdirección de Profesionalización de la Secretaría de la Mujer. Tiene experiencia en impartición de conferencias, cursos y talleres con enfoque de perspectiva de género y derechos humanos, dirigidos a instancias federales, estatales y municipales. Como formación complementaria, ella tiene un diplomado en contabilidad gubernamental por la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización y Control Gubernamental, AC, y también tiene capacitaciones en técnicas avanzadas de litigación en materia penal. Mónica, pues muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Te cedo el micrófono para que empieces con la sesión. Gracias a todos por estar aquí. Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos y todas. Muchas gracias, Marisol, por la presentación. Me voy a permitir compartir mi pantalla el día de hoy para empezar nuestro tema. Listo, sí se ve, ¿verdad? Ok, excelente. Pues muchas gracias, muchísimas gracias por la asistencia, el espacio que se hacen todos y todas el día de hoy para escucharme un ratito, hablar acerca de los derechos humanos. Fíjense que hablar de derechos humanos es un tema muy padre y muy importante sobre todo, porque hoy en día hemos perdido esa parte o ese conocimiento básico acerca de los derechos humanos y sus componentes. Sin embargo, nunca es tarde como para dar un repasito acerca de nuestros derechos humanos. ¿Y por qué es importante? Los derechos humanos es importante que tengamos muy fresca esta información de cuáles son, cómo se componen, cómo debemos protegerlos y también esta parte desde la prevención de la violación de un derecho humano. ¿Por qué? Porque esta información nos va a ser muy útil a lo largo de nuestra vida. ¿Para qué? Para salvaguardar nuestros derechos humanos y sobre todo nuestra integridad como personas. Entonces, antes de iniciar, quisiera comenzar con esta frase de Eduardo Galeano. Dice, los derechos humanos no se mendigan, se exigen. Quisiera que se llevaran esta frase en su mente a lo largo de esta pequeña plática porque le vamos a dar un sentido tan real a esta situación. ¿Y a qué se refiere? Que los derechos humanos son parte de nosotros, son parte de nosotras, es parte de nuestra vida, de nuestra composición como personas, como seres humanos, como seres humanas. Entonces, esta parte de tener que andar mendigando, a veces tratando de hacer cumplir un derecho por otras vías, pues no es lo viable. Entonces, ahorita vamos a darle sentido a esta hermosa frase que nos comparte Eduardo Galeano. El objetivo del día de hoy con esta pequeña frase, con esta pequeña plática, va a ser reforzar el conocimiento y la aplicación de nuestros derechos humanos, así como sus componentes, este principio de universalidad, interdependencia, interrelación, pero más adelante los vamos a ir explicando uno a uno para que recordemos, ¿no? Estos principios que componen y que constituyen nuestros derechos humanos. Y asimismo, nosotros y nosotras el día de hoy nos vamos a identificar como poseedores y poseedoras de estos derechos humanos. Y asimismo, que en nosotros y en nosotras recae esta responsabilidad tan importante de proteger, prevenir y salvaguardar nuestros derechos humanos propios, así como los de otras personas. Entonces, el día de hoy va a ser un tema muy padre, a lo mejor un poquito teórico, pero de verdad, cuando veamos toda esta parte, toda la extensión de la palabra de lo que es un derecho humano, vamos a entender y comprender que lo importante que son para nosotros y esta importancia de que no sean violentados en ningún momento, ni para unos ni para otros, ¿ok?
Pero también un punto muy importante es que vamos a reconocer que hay grupos de personas o personas que se encuentran en un mayor grado o en una situación de mayor vulnerabilidad de sus derechos humanos para que sean violentados. Ajá. Entonces vamos a reconocer quiénes son estas personas o estos grupos de personas y el objetivo va a ser el siguiente, ¿no? Tener que abrazar, ajá, y salvaguardar en específico o más a estos grupos en situación de vulnerabilidad. Vamos a dividir este tema en 4 pequeñas partes. Primero vamos a ver conceptos muy básicos, que son derechos humanos. Ajá. Después vamos a ver los principios y las características de los derechos humanos. Después vamos a hablar de sus componentes, las causas de la violación de los derechos humanos y todavía estas brechas desiguales que existen entre las personas. Porque es una realidad que hoy en día, ajá, hay personas que se les vulneran más sus derechos humanos. Y por último, vamos a ver qué acciones voy a hacer desde mi persona y desde mi trinchera, desde mi espacio laboral. ¿Para qué? Para prevenir esta parte de la violación de los derechos humanos a otras personas. Entonces vamos a dar inicio, ¿ok? Acuérdense, vamos a remontarnos a esta época de escuela, cuando llegamos a ir a la primaria, si es que fuimos a la secundaria, o si dirigimos nuestras carreras a alguna rama de las ciencias sociales. Vimos estos conceptos de los derechos humanos. ¿Qué nos decían en la escuela que eran los derechos humanos? Los derechos humanos son las facultades que todas las personas tenemos, ajá, y que son partes de nosotros mismos y de nosotras mismas. Estas facultades o estos atributos han ido cambiando a lo largo de la historia, han sido distintos en distintos momentos históricos. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, hoy en día nosotras las mujeres tenemos el derecho al voto, pero si nos vamos a 60 años atrás, este derecho al voto no estaba contemplado en nuestra carta magna, ajá, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Nosotras no podíamos ni votar ni ser candidatas a ser votadas. Ajá. Entonces vamos a ver que los derechos humanos han sido distintos, han sido modificados, ajá, y han ido aumentando cómo van pasando los años y en distintos momentos históricos. Una característica de nuestros derechos humanos, y la más importante, ojo, es que tienden a proteger nuestra dignidad humana, la libertad y la igualdad entre todas las personas. ¿Por qué? Porque los derechos humanos deben de ser para todos y todas. No debe de haber distinción alguna al momento de su aplicación o de exigir que se cumpla un derecho humano. ¿Esto qué quiere decir? Que tanto hombres como mujeres tenemos los mismos derechos humanos, que a lo mejor como personas de alguna comunidad indígena, como personas, no sé, de la diversidad sexual, como personas, no sé, se me ocurre con alguna discapacidad o en esta condición o calidad de migrantes o inmigrantes cuando se encuentran en nuestro territorio mexicano, todos y todas vamos a tener los mismos derechos humanos, ¿ok? Entonces quiero que se lleven esta parte. Los derechos humanos son para todos y todas. Y a esto se le conoce como que son universales. Después vamos a hablar que los derechos humanos nos dan la libertad. ¿La libertad de qué? La libertad de ser yo como persona, qué quiero ser, quién quiero ser, qué quiero estudiar, qué quiero trabajar, cuántos hijos quiero tener, ajá, cómo me quiero guiar en la vida, ajá. Entonces, los derechos humanos nos dan esa libertad de elegir, de elección, de hacer con mi vida, ajá, lo que yo quiera, cómo guiarme, qué usar, qué no usar, ajá, qué sí hacer, qué no hacer. Entonces los derechos humanos se componen de eso, ¿no? De la libertad que nos dan. Y por último, y no menos importante, en cambio creo que es el punto más importante, la dignidad humana como persona. ¿Qué es la dignidad? La dignidad es ese valor que todos y todas poseemos por naturaleza. ¿Qué quiere decir? Que todos y todas al momento que nacemos, nacemos con valores y nacemos con esa dignidad humana, que es el valor que me va a dar como persona. Entonces imagínate, si en algún momento me llegan a violentar un derecho humano, mi dignidad humana, ese valor o esa calidad
responsabilidad que tengo yo como persona, pues puede verse, afectada o violentada. Entonces es importante que tengamos muy presente que al momento que se llegue a violentar un derecho humano o al momento en que nosotros o nosotras lleguemos a violentar un derecho humano, vamos a afectar estas tres esferas bien importantes, lo que es la dignidad, la libertad y la igualdad, ¿ok? Pero adivinen qué, que los derechos humanos, lo más padre de todo es que están protegidos y garantizados por nuestros ordenamientos jurídicos. ¿Qué quiere decir? Pues por todas las leyes, desde nuestra Constitución mexicana, desde tratados internacionales, así como otras leyes que derivan de estas. Y no solo eso, no solamente corresponde a las leyes contemplar los derechos humanos, sino que también nosotros y nosotras como personas tenemos la obligación de garantizarlos, de cuidarlos, de protegerlos y de salvaguardarlos, tanto los míos propios como los de mi familia, como los de la sociedad en general. Entonces ya vimos que el proteger, el cuidar, el respetar un derecho humano no va a recaer la responsabilidad en una sola persona o solo en las autoridades o solo en las legislaciones, sino que es un quehacer, cotidiano de todos y todas. Entonces vamos a ver también esta parte de que cuando en algún momento se te llegue a violentar un derecho humano, vas a tener esa garantía, de que las leyes y las autoridades van a protegerte de esa violación al derecho humano. Vamos a poner un ejemplo. A ver, permítanme tantito. Hay una disculpa muy grande. Es que creo que está temblando y sonó la alarma del edificio. A ver, denme un segundito, si no voy a tener que evacuar. Permítanme un segundito. No, creo que no. Pero bueno, una disculpa. Es que ya con este tema y que suene la alarma, ya no supe si fue en mi edificio o fue en otro edificio, pero pues sí, ya estamos un poquito ciscados con este tema, ¿no? Pero bueno, entonces comentábamos, ¿no? Esta parte, que cuando se llega a violentar algún derecho humano, las autoridades son las responsables de resarcirte el daño que se te ocasionó. ¿A partir de qué? Pues de ciertas acciones jurídicas, de ciertas acciones de restituciones de los derechos humanos que se te han violentado. Pero antes de seguir, vamos a abordar un punto muy importante. Vamos a recordar un poquito cuáles son los derechos humanos más importantes o fundamentales que tenemos nosotros y nosotras como personas. Vamos a repasar esta parte. Acuérdense, primeramente, tenemos el derecho a la vida. Ese derecho a la vida lo tenemos en el momento que nosotros y nosotras nacemos. Ese derecho a la vida, ¿qué quiere decir? Que nadie nos puede privar de la vida por ninguna razón ni por ningún motivo. Después de ese derecho a la vida, pues tenemos múltiples o muchísimos derechos, ¿no? Pero lo importante es el derecho a la vida, porque obviamente si no tengo vida, pues no tenemos nada. Entonces vamos a poner como nuestro primer eslabón el derecho a la vida. Después tenemos el derecho a la libertad. El derecho a la libertad, ¿qué me da? Pues a la libertad de expresión, a la libertad de decidir, de tomar mis decisiones por mi propia cuenta, que nadie decida por mí, el derecho a decidir cuántos hijos e hijas tener, si me quiero, si no me quiero casar, si quiero, si no quiero comprar un auto, si quiero, no quiero comprar cosas, si quiero salir de mi casa, si no quiero, esta libertad de decisión. ¿Y qué otro derecho? Cuando hablamos de derechos fundamentales, también
también nos podemos referir al derecho de la dignidad humana, el que decíamos hace rato, ¿no? A perseverar, a procurar esta dignidad o este valor que yo tengo como persona. Y de ahí, a partir de estos tres, de estos cuatro, se van a derivar muchísimos derechos más, ¿no? A la igualdad, a la, por ejemplo, a la libertad de expresión, a la libertad de tener un techo, una casa digna, a recibir alimentación, ajá, a tener un empleo, ajá, a organizarme, a asociarme, esta parte del derecho a la seguridad que es muy importante, ¿no? Recordemos que nuestro artículo 16 constitucional nos dice esta parte, ¿no? Que todos y todas tenemos el derecho a la seguridad. Entonces, si tenemos ese derecho, ¿ustedes a quién creen que les corresponda salvaguardar, proteger, garantizar ese derecho humano a la seguridad? Ajá. Pues sí, justamente a las autoridades, pero ojo, ajá, las autoridades vienen o representan esta parte de gobierno, ¿no? Pero recordemos que para que un derecho humano no sea violentado, sea protegido, sea garantizado, como lo comenté hace ratito, necesitamos que haya participación de todos y todas, tanto de autoridades como nosotros y nosotras como sociedad. Ajá, porque ¿de qué me sirve que tenga autoridades que sí estén haciendo su trabajo, que estén garantizando, protegiendo, o si alguna persona violó un derecho humano de otra persona, pues hay esta compensación, ¿no? O este resarcimiento del daño. Pero si entre nosotros y nosotras no tenemos una cultura de la paz, una cultura del respeto de los derechos humanos, una cultura basada en esta parte de la socialización no violenta, pues obviamente vamos a seguir en estas situaciones tan violentas donde aparte que estamos ejerciendo mucha violencia como país, como sociedad, pues estamos violando múltiples derechos humanos de todas las personas. Entonces, el proteger esta parte de los derechos humanos nos corresponde a todos y a todas. Y vamos a pasar a la segunda parte. Ya vimos qué es un derecho humano, ahora vamos a hablar qué es la situación de vulnerabilidad. Como les comentaba hace ratito, una situación de vulnerabilidad es cuando una persona o un grupo de personas se encuentran en un estado de riesgo. Ajá, en un estado de riesgo ¿de qué? De ser violentados o que sus derechos humanos sean violentados. Ajá, ¿y por qué? Por las desventajas, esas desventajas sociales, esas desventajas que la sociedad toma, ajá, para de ahí vulnerar el derecho humano. ¿Cómo qué? Como la edad, como el género, como tu estado civil, como tu nivel educativo, tu origen étnico, tu cultura, tu situación física y o mental, tus condiciones sociales, económicas. Hablábamos hace rato esta parte de tu condición de migrante, de inmigrante. Y ojo, las personas privadas de su libertad también se encuentran dentro de estos grupos en situación de vulnerabilidad. Vamos a poner unos pequeños ejemplos para que nos vayamos entendiendo en esta parte. Cuando hablamos de edad, va a haber momentos en nuestra edad de nuestra vida que vamos a pertenecer a estos grupos en situación de vulnerabilidad. ¿Cuándo somos vulnerables a que se nos violenten nuestros derechos humanos? Cuando somos personas menores de edad. ¿Qué quiere decir? Cuando tenemos menos de 18 años. ¿Por qué? Porque justamente las leyes nos dicen, ¿no? A partir de los 18 años puedes ya ejercer por propio derecho tus derechos humanos, ¿no? Pero antes de esta edad, pues los tienen que ejercer tus padres, tus madres, tutores o tutoras. ¿Por qué? Porque en esta edad todavía no reconocemos, todavía no conocemos, no tenemos ese derecho de gozar, de exigir nosotros nuestros derechos humanos. Tiene que ser a partir de un representante o una representante legal, como lo son nuestros papás. ¿Por qué? Porque imagínate, si tú tienes 5 o 6 años, a lo mejor todavía no ves esta parte de qué es un derecho humano. A lo mejor están ejerciendo algún tipo de violencia contigo en tu casa, en tu escuela, en tu comunidad, en tu, no sé, en algún espacio público y tú no reconoces que se te está violando un derecho humano. Por eso es
muy importante que a esta edad los papás y las mamás tengamos muy presente esta parte, ¿no? Que nosotros somos responsables de defender y exigir los derechos humanos de nuestros hijos e hijas. Y cuando pertenecemos a este grupo de la tercera edad, cuando somos personas adultas mayores, también caemos en esta categorización de grupos en situación de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque bien sabemos que cuando llegamos a esta etapa de la vida, la misma sociedad nos va discriminando, nos va haciendo menos, nos cree a lo mejor menos funcionales, menos productivos. A veces las familias piensan o tienen una idea errónea de las personas de la tercera edad, ¿no? Que son a lo mejor un estorbo, que a lo mejor representan un gasto económico a la familia innecesario, muchas ideas, ¿no? Muchas ideas lamentablemente erróneas que desestabilizan y vulneran a las personas de la tercera edad. Y lo hemos visto, ¿no? ¿Cuántas personas de la tercera edad y cuántos niños y niñas no les dan de comer, los tienen encerrados, los tienen aislados, no los mandan a la escuela, no les dan sus medicamentos? Cuando se les priva de estas situaciones, estamos hablando de una privación o de una violación a los derechos humanos. Por eso es muy importante, que empecemos, ¿no? Esta parte de reconocer nuestros derechos humanos. A ver, creo que se me regresó. Listo. ¿Ok? ¿Y quiénes más? Todas aquellas personas que se vean afectadas por la construcción sociocultural del género. ¿Qué quiere decir? Pues mujeres, mujeres madres autónomas, mujeres de la tercera edad, mujeres menores de edad, mismas mujeres por esta razón de género, personas de la diversidad sexual, mujeres con discapacidad, no sé, personas de la comunidad indígena, lo que hablábamos hace rato. Muchas veces también tu estado civil interfiere o se involucra en esta parte de la vulneración de los derechos humanos. El nivel educativo ni se diga. ¿A qué me refiero? Que habrá personas que a lo mejor cuenten, ¿no? Que tengan esta fortuna, este privilegio de haber podido estudiar una licenciatura, una maestría, un posgrado o una carrera técnica, ¿no? Pero habrá personas que ni siquiera pudieron cursar o no tuvieron esa oportunidad, no pudieron disfrutar de ese derecho a la educación y estudiar ni siquiera el kinder o la primaria o la secundaria. Entonces estamos viendo que también dependiendo del nivel académico que tú tengas, también va a ser una situación, un punto clave para ser, para pertenecer a un grupo en situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, no va a ser lo mismo que a lo mejor una persona que ya tiene una licenciatura, una ingeniería o alguna carrera equivalente, pues sepa defenderse ante la vida, ¿no? Tenga esos conocimientos, esas habilidades de saber qué hacer cuando se le violente un derecho humano. Pero si vamos a lo mejor a una persona que apenas hizo, no sé, primero, segundo, tercero de primaria, que no conozca, desconozca esta parte de sus derechos humanos, que conozca que haya leyes que protejan estas situaciones, ¿no? Entonces vamos a ver que el nivel educativo en una persona va a ser un factor importante cuando hablemos de vulneración de derechos humanos. También ya vimos ahorita el origen étnico, tu cultura y, ojo, la situación física y o mental. Recordemos que nosotros como personas, nosotras como personas, solemos ser burlones, discriminatorios, solemos excluir a las personas muchas veces por su situación física y o mental. Y no me van a dejar mentir, hay muchas personas que se encuentran en esta calidad o tienen esta condición de discapacidad y muchas veces son señaladas, son vistas de manera fea en la calle, dentro de las escuelas, dentro de los trabajos. Muchas veces tenemos personas con discapacidad, cualquier discapacidad, la que tú te imagines, al interior de nuestros trabajos y ellos no tienen las mismas condiciones que nosotros y nosotras. Para ellos y para ellas es más difícil el acceso a muchas cosas. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo.
estamos ahorita yo o ustedes en un edificio, un edificio, no sé, de 7, 8 pisos y contamos con 3 personas en silla de ruedas. ¿Qué pasa con estas personas con silla de ruedas? Al momento que yo las contrato como institución o como empresa, me debo de asegurar que esta persona cuente con las condiciones óptimas y con las condiciones adecuadas para su desarrollo profesional, porque al momento de que yo lo contrato y no le ofrezco estas situaciones, puede estar incurriendo, ojo, en la violación de los derechos humanos de las personas. ¿Por qué? Porque si ya vimos que tenemos un derecho a libre tránsito, ¿que esto qué quiere decir? Que puedo moverme, puedo ir y venir a donde yo quiera. Y si no cuento a lo mejor con una rampa de acceso para silla de ruedas, a lo mejor si no cuento con un elevador, entonces ¿cómo yo estoy garantizando el derecho humano a esta persona? A eso me refiero cuando nosotros y nosotras también nos volvemos partícipes de no violentar los derechos humanos de las personas, de garantizarlos, de protegerlos y de garantizar esta parte de que todos y todas podamos gozar, de la misma accesibilidad, de las mismas oportunidades. Y cuando vimos de las personas privadas de su libertad, obviamente se vuelven un grupo en situación de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque el momento de que tú estás en reclusión, en este momento en que tú estás privado de tu libertad, obviamente se te restringen muchos derechos por estar en esta condición de privación de la libertad. ¿A qué me refiero? Una persona que se encuentra en estos centros, ellos no pueden votar, ellos no pueden ser electos para votaciones, ellos no pueden salir de la prisión, no tienen este derecho a libre tránsito. Así como estos derechos, se les suspenden muchos más derechos. Pero ojo, también vamos aquí a ver más adelante esta parte de que cuando las personas privadas de la libertad pierden sus derechos, no es para siempre, únicamente es por el lapso que dure su condena dentro de prisión. Pero al momento que cumplen la condena y pongan un pie fuera de prisión, ellos automáticamente vuelven a tener los mismos derechos que tenían antes, es decir, todos los derechos humanos. Pero, ojo, los derechos humanos no pueden existir así porque sí. Deben de tener se deben de componer, de estos elementos que te estoy compartiendo aquí en la pantalla. Para que un derecho humano exista, se puede exigir, lo podamos tener, debe de contar con estos 5 principios, de los derechos humanos. El primero es la universalidad, ya lo vimos hace ratito. ¿Qué son los derechos humanos universales? Pues que corresponden a todos y a todas, sin distinción alguna, sin decir, ¿sabes qué? Tú sí, tú no, tú sí, tú no, ¿ok? Al momento en que nacemos, todos y todas en este territorio mexicano tenemos los mismos derechos humanos, no importando, ya vimos hace rato, tu condición de género, tu situación económica, tu condición de migrante, tu color de piel, tu raza, tu sexo, tu religión, no importando nada de eso, todos y todas tenemos este privilegio de gozar con los mismos derechos humanos. Después, los derechos humanos también se componen por una palabra bien bonita, la interdependencia. ¿Qué es la interdependencia? La misma palabra nos lo dice, dependencia, que todos los derechos humanos van juntitos. ¿Qué quiere decir? Que no podemos dejar de concebir la idea de que puede existir un derecho humano sin la presencia de otro. Por ejemplo, yo no puedo tener derecho a la libertad si antes no tengo el derecho a la vida. Yo no puedo tener derecho a la libertad de expresión si no tengo derecho a la libertad. Todos los derechos van así como en una cadenita. Los eslabones ven que van unidos, pues los derechos humanos van de la misma manera. Un derecho depende de otro para su existencia, ¿ok? Después viene esta parte de que los derechos humanos son indivisibles. ¿Qué quiere decir?
Pues la misma palabra nos los dice, no se pueden dividir. Un derecho humano se tiene que gozar, se tiene que exigir de manera completa. Ajá, esta parte de, esto del derecho humano, pues me conviene, pero en parte, ¿no? Nada más voy a agarrar lo que me conviene y lo demás no. No, los derechos humanos tienen que ser completos. Al momento de que alguien fragmenta uno de tus derechos humanos, ya estamos hablando de lo que decíamos hace rato. Cuando se fragmenta, es una violación a tu derecho humano. ¿Y qué es la interrelación? La interrelación quiere decir que debe de existir una relación entre los derechos humanos, que deben de ser recíproco el trato y el respeto a ellos. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, yo, Ale, a lo mejor no puedo saber nada de derechos humanos. A lo mejor yo estudié una carrera muy distinta a esto de las ciencias sociales, al derecho. A lo mejor yo no tengo ni idea qué es un derecho humano, ¿ok? Pero desde mi formación que tuve en mi casa y en mi escuela, me dijeron tres cosas bien importantes, ¿no? ¿Sabes qué? Tú debes de respetar a las personas, debes de tolerarlas y no debes de hacerles daño. Entonces, cuando hablamos de los valores que se nos inculcan desde pequeños y desde pequeñas, podemos entender que la relación cordial dentro de la sociedad pues debe de ser recíproca. Esta cultura de la paz, esta cultura de la no violencia debe de ser fundamental para que no se violenten los derechos humanos. Y por último, y el más bonito, bueno, en lo personal es el que más me gusta, la progresividad del derecho humano. ¿Qué quiere decir? Que todos los derechos humanos van creciendo, se van haciendo más. Estos derechos humanos que tenemos hoy en día, a lo mejor no pueden que no sean muchos, o puede que todavía no sean reconocidos muchas situaciones, muchas cosas como derechos humanos, pero les garantizo que dentro de muchos años vamos a tener más derechos humanos como personas, y es el claro ejemplo del derecho al libre aborto. Por ejemplo, en nuestro país únicamente 9 estados de la República Mexicana tienen legislada esta parte del aborto como una práctica legal, libre y segura, y el resto de los estados de la República Mexicana, los otros veintitantos, incluido el Estado de México, pues no, todavía existe una penalización si la mujer decide llevar a cabo la práctica del aborto. Entonces, ¿qué pasa en la Ciudad de México? La Ciudad de México es uno de los estados que ya está legalizada esta parte. Entonces, ¿qué pasó? Que hubo un momento que dijeron, no, nadie puede abortar. Estamos hablando de 15 años atrás. Hoy en día, en la Ciudad de México, se puede abortar de manera libre, gratuita, segura. Te dan estos mecanismos necesarios para que lleves esta práctica y no atente contra tu vida. Y ojo, se creó este derecho al libre aborto, porque es un derecho humano, es un derecho que todas las mujeres deberíamos de tener, pero se crea. Pero a su vez, ojo, aquí viene la progresividad. Se crean más derechos a partir de este derecho que se creó. Por ejemplo, si creé el derecho al libre aborto, ahora tengo que crear muchos derechos para garantizar el derecho al libre aborto. ¿Cómo qué? Pues el derecho a tener clínicas seguras, el derecho a tener profesionales de la salud especializados en aborto, a tener los medicamentos, todo este instrumento médico para llevar a cabo las prácticas. Entonces estamos viendo que lo padre de cuando se crea un derecho humano es que él no se crea solito, ¿no? Sino que vienen más derechos humanos a protegernos y a garantizar el derecho que ya se creó. Y qué bonito, ¿no? Qué bonito cuando podemos percibir o entender desde esta parte el derecho humano. Pero, sin embargo, existen otras características de los derechos humanos. Aquí me voy a ir un poquito rápido, nada más para que se den una idea en general, porque todavía nos falta un poquito de tema, pero dice que las características fundamentales de los derechos humanos es que son imprescriptibles. ¿Qué quiere decir? Que son para toda la vida, no hay un momento que se pause, no tienen fecha de caducidad, y la única forma en que se pueden pausar los derechos humanos, ya lo vimos hace rato. Hay dos momentos en que se pueden pausar. Uno, cuando estoy privado o cuando estoy privada de mi libertad por una sentencia judicial, y dos, cuando estemos en alguna situación de guerra.
Ajá. Y generalmente cuando está un país en una situación de guerra, por ejemplo ahorita Ucrania, Rusia, hay una suspensión de derechos humanos y no es por a lo mejor molestar a mi ciudadanía, en cambio es para salvaguardarla y que su vida se encuentre a salvo de la guerra. Por ejemplo, hay toque de queda, ¿no? Nadie sale de sus casas, únicamente una persona puede salir que por la despensa, que por el agua, que por esto, por el otro, ¿no? Entonces te están privando este derecho a la libertad, a libre tránsito, ¿no? Pero lo están haciendo como que, como una vía para garantizar tu derecho a la vida. Porque no te van a garantizar que si sales a la calle, pues vayas a sobrevivir. Puede caer una bomba en esta parte de guerra. Ajá. Entonces ya vimos, únicamente por estas dos razones. Privación de la libertad por una sentencia judicial y la otra en caso o en situación de guerra. Otra, que son inalienables. Nadie puede despojarte de un derecho humano. ¿Qué quiere decir? Que nadie te lo puede quitar. Y si te lo quita, ya estamos hablando de que esta persona está incurriendo en un delito, en una violación a tu derecho humano. Y en ese momento, cuando ocurre esta situación, tú tienes el derecho a denunciar. Ajá. Si fue un derecho, no sé, en materia familiar, pues puedes ir a un juzgado. Si fue un derecho en materia penal, puedes ir a un ministerio público o a la procuraduría. Si es un delito, a lo mejor por parte de una institución pública, ajá, puedes acudir a un juzgado de lo administrativo o acercarte a la Comisión de Derechos Humanos para que te asesore en esta parte, ¿no? Y no obstante, nosotras como secretaría, también se pueden poner en contacto con nosotros y nosotras para brindarles la asesoría jurídica en caso de la violación de algún derecho humano en cualquier ámbito, ¿no? Familiar, laboral, en la calle, de pareja, ajá, que son irrenunciables, ya vimos esta parte, nadie podemos renunciar a nuestros derechos humanos, son parte de nosotros y de nosotras. Que son intransferibles. ¿Qué quiere decir? Que nadie puede ejercer un derecho humano por mí. Ya vimos en qué situaciones sí. Cuando soy menor de edad o cuando soy persona de la tercera edad y tengo un tutor o una tutora que decida por mí, ¿no? O también en esta calidad de persona con discapacidad que deba de tener un tutor o una tutora que pueda decidir acciones por mí, ¿no? Y la última, y bien importante, ojo, la participación y la inclusión. ¿Qué quiere decir? Que todas las personas, todos nuestros pueblos originarios, ajá, tienen el derecho de participar de forma activa en el entorno civil, económico, social, cultural, político. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo quiero practicar fútbol, puedo ir a practicar fútbol. Si yo quiero ir a profesar cierta religión, puedo ir a hacerlo. Si quiero meterme a la política, a la grilla, puedo hacerlo. Ajá. Entonces, qué padre que podamos tener esta parte, ¿no? De libertad de hacer lo que yo quiera, creer en lo que yo quiera creer, ¿no? Y sobre todo, ¿no? Accionar desde la trinchera que yo quiera accionar. Y ojo, esta parte de la inclusión va dirigido ¿a qué? A que todas las personas podemos hacerlo, no porque tengo una discapacidad, una, no me vayas a contratar, o dos, no me dejes pertenecer a cierto grupo social, o tres, no me des las condiciones, ajá, para estar en igualdad de oportunidades y de derechos que las demás personas. Y ya vimos esta parte de la inclusión, con quienes tendríamos que ser inclusivos, lo vimos en la lámina anterior, pues personas de la diversidad sexual, personas con discapacidad, mujeres, esta parte de la edad, ¿no? De la condición económica, social, educativa, ajá. Entonces también es una evaluación al interior que tenemos que hacer dentro de nuestras empresas, de nuestras instituciones y también como personas. Ajá. Ahora, la vulnerabilidad, vamos a regresar al tema de la vulnerabilidad. Hasta aquí cerramos el tema de derechos humanos, ¿va? Si van teniendo alguna duda, pueden escribirla a través del chat. Aquí la compañera Marisol nos va a hacer favor de ir leyendo las preguntas si es que hubiera. Ajá. Entonces, si van teniendo alguna duda, por favor, con toda la confianza del mundo, vamos preguntando. Pero hasta aquí cerramos el tema de derechos humanos. Ahora vamos a seguir hablando de la vulnerabilidad, de las situaciones de la vulnerabilidad, de las personas en vulnerabilidad, ajá, de esta vulneración a los derechos humanos. Ok. ¿Qué es la vulnerabilidad? Ya lo vimos hace rato. La vulnerabilidad es una situación, ajá, donde va a disminuir
o anular mi capacidad para defenderme o enfrentarme a una situación que me ocasione un daño a mi persona, un daño a mi patrimonio, un daño en mi aspecto físico, psicológico, económico, patrimonial, sexual, ajá, laboral, obstétrico, hablando de esta parte del feminicidio, ¿no? De la violencia de género, escolar, ¿qué otra? Familiar, en la pareja, en el noviazgo, ajá. Entonces, la vulnerabilidad va a ser un factor determinante que va a disminuir mi capacidad de qué? De conocimiento, de saber que me están violentando un derecho, va a disminuir mi capacidad de saber qué hacer si me están incurriendo en una violación a mi derecho humano o una violencia. Y tres, la más importante, que a lo mejor no la voy a saber reconocer, no le voy a saber poner el nombre o la etiqueta de, ¿sabes qué? Esto es violencia o esto es violación a un derecho humano, ¿no? Que es el punto más importante. Entonces, ¿qué se propone? Que todos y todas empecemos a trabajar desde la manera individual, a educarnos en qué? En materia de prevención de violencia y en materia de derechos humanos, porque nosotros cuando tengamos estos dos temas, el conocimiento bien fresco, híjole, créanme que la vida, ajá, va a ser más fácil, va a ser más fácil en un país que todavía vivimos en grandes situaciones de violencia, ajá. Y va a haber dos situaciones de vulnerabilidad, internas y externas. ¿Cuál es la vulnerabilidad interna? Ya lo vimos hace rato. La vulnerabilidad puede depender de mi edad, de mi género, de mi estado de salud, de esta condición física, mental. Ajá, ya lo vimos, la presencia de algún tipo de discapacidad. Y la vulnerabilidad externa se va a relacionar con la sociedad, con todo lo externo de mí. La familia, el empleo, la sociedad, la economía, la falta de programas sociales, la falta de, a lo mejor, de responsabilidad de las autoridades, esta falta de la seguridad y protección social por parte del gobierno, ¿no? Estos pueden ser los factores externos. Aquí en este cuadrito no me voy a detener por cuestiones de tiempo, pero aquí vemos cuatro factores de los componentes de la vulnerabilidad. Ajá. Cada uno está desglosado, pero sí quiero rescatar algo, ¿no? Un componente podría ser la pobreza, porque si yo no tengo economía, ajá, no voy a tener dinero ni siquiera para ir a un juzgado, ¿no? Dos, a lo mejor por esta falta de dinero, a lo mejor yo no puedo seguir un proceso administrativo, penal, familiar, ajá, o por esta misma falta de economía también estoy violentando yo, ojo, sin querer los derechos humanos de mi familia, de los niños, de las niñas y de las adolescentes. Porque a lo mejor si yo en pandemia perdí mi empleo, ajá, ¿qué pasó? Pues a lo mejor mi familia nada más comía una vez al día, o no comía, o dejé de comprar ciertas cosas, dejé de hacer ciertas otras. Entonces podemos ver que la vulnerabilidad o la violación a los derechos humanos de otras personas no siempre es con intención. A veces viene desde esta parte, ¿no? Del desconocimiento, de la falta de economía, de la falta de conocimiento, ajá. Entonces podemos ver que hay dos factores muy distintos, que es desde la intención y otro desde la omisión por el desconocimiento o por esta también situación de vulnerabilidad, porque perder un empleo también es una situación de vulnerabilidad. Inseguridad en el sistema del sustento familiar, ya lo vimos, ¿no? Cuando no hay economía estable en una familia, cuando un papá o una mamá pierden empleo, pues deja de haber ciertas cosas, se vulneran derechos humanos de los niños, de las niñas adolescentes y de la familia. Indefensión o desprotección social, ¿no? Esta parte de la 3, indefensión o desprotección social. Esta parte también va muy enfocada, ajá, desde lo que estamos dando como sociedad. O sea, desde gobierno, si te estoy dando programas, si estoy cubriendo necesidades de grupos en situación de vulnerabilidad, si estoy apoyando y haciendo becas, dando programas, despensas a personas que realmente se encuentran en esta situación. O también, ¿no? Desde la defensa de los derechos humanos. Ponerte a pensar si tienes las autoridades competentes
si tienes el personal suficiente para atender todos los casos que te lleguen de violación o de vulneración de derechos humanos. Y la indefensión personal o falta de capacidades personales, pues también incluye esta parte de la sociedad y del Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque la indefensión o la desprotección social, híjole, ¿cómo decirlo? Disculpen las palabras, pero es como que la plaga que tenemos como sociedad. Es todo lo malo que conocemos como que puede haber dentro de una sociedad, la indiferencia social. ¿Qué quiere decir? Ajá, por ejemplo, si a mí me matan a mi hijo, a mi hija, ajá, va a ser una lucha que yo sola voy a tener. Si las autoridades no me hacen caso, si el asesino o la asesina jamás lo atraparon, jamás supieron qué es, pues yo voy a tener una lucha incansable toda la vida. ¿Para qué? Pues para exigir esa justicia, ¿no? ¿Y qué pasa con la sociedad? La sociedad nos hemos vuelto indiferentes a las situaciones ajenas. Ajá, hasta que no vivimos en propia piel una desigualdad, ajá, una violencia, un feminicidio, ajá, una violación a un derecho humano, cualquier tipo de violencia, es cuando realmente nos ponemos a accionar y hacer algo, ¿no? Pero cuando le pasa a alguien más, únicamente, ¿no? Hablamos desde nuestro privilegio. ¿El privilegio a qué se refiere? Desde que no me ha pasado lo mismo que ya le pasó a ella o lo mismo que le pasó a él, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Ayotzinapa, todo el mundo criticamos atrás de la televisión, ay, estos, y empezamos a criticar muchas cosas, ¿no? Pero no nos unimos a esos movimientos, no ayudamos a exigir justicia, ¿no? Digo, hay muchas formas de exigir justicia, pero no nos hacemos solidarios o ¿cómo se dice? O esta parte, ¿no? De ponernos en los zapatos de otras personas para luchar por las causas, ¿no? ¿Y cuáles son las raíces o estas causas ocultas de que haya vulneración de los derechos humanos? Ajá. Hay factores, hay situaciones que ya vienen muy arraigadas de generación tras generación. Ajá. Ya vivimos en una cultura, en una sociedad construida con ideas tradicionales, con ideas basadas en usos y costumbres que muchas veces ya no se pueden cambiar estas formas de pensar, ¿no? No es imposible, pero sí deberíamos de trabajar cada uno y cada una en la manera en cómo nos relacionamos como personas. ¿Y a qué voy con este ejemplo? Por ejemplo, cuando eras pequeño o pequeña, salías de la escuelita y salías golpeado, ¿no? Y le decías a tu mamá o a tu papá, a tu abuelita, a la persona que estuviera ahí, ¿no? ¿Sabes qué? Me pegaron en la escuela, ¿no? ¿Y quién te pegó? No, que fulanito o fulanita, ¿no? Y le dijiste a mí, sí, sí le dije, ¿no? ¿Y qué hizo? No, nada. Y nosotros en vez de darles un buen consejo o acercarnos de manera pacífica, desde esta parte que les decía, la cultura de la no violencia, para hablar con la maestra, a ver qué pasó, hablar con la mamá del niño, la niña o el papá del niño y la niña, a ver qué pasó, pues acudíamos a esta parte de la violencia, ¿no? Pues tú pégale, si no te hace caso a la mis, tú pégale, tú regresas, ¿no? Y si sales chillando, híjole, yo te voy a dar más fuerte para que chilles con más ganas, ¿no? Apréndete a defender, te voy a enseñar a pelear, te voy a enseñar a defenderte, ¿no? Si te contesta esto, tú contéstale el otro, ¿no? A eso me refiero, que vivimos en una cultura, en una sociedad muy violenta, donde nuestra arma de defensa es la violencia, cuando debería de ser una cultura, donde deberíamos de tener una cultura de la paz, ajá, y apostar por una comunicación asertiva con base en el respeto y la tolerancia, ¿no? Y lo que decíamos hace rato, muy importante, ¿no? Esta parte de los valores, porque se nos está olvidando el respeto, la tolerancia, ajá, esta parte de respetar al prójimo. Uh-huh. ¿Qué otra causa o qué otra raíz oculta sigue originando las violencias o las vulneraciones de los derechos humanos? Ya lo vimos. Ajá, el desarrollo de un país es un factor muy importante. No es lo mismo si nos vamos a un país como Suiza. Ajá, Suiza va a tener un índice muy bajo de violencias o de violaciones a derechos humanos. ¿Por qué? Porque es un país que puede satisfacer las necesidades de toda su población en derechos, en oportunidades, en recursos, en programas, en economía, en trabajo. Ajá, aparte de la calidad, ¿no? La calidad en alimentos, la calidad de muchas otras cuestiones, ¿no? Pero si nos encontramos en un país en vías de desarrollo, ajá,
ya sea en Asia, ya sea en América, ya sea algún país de Europa que se encuentra en esta situación de vías de desarrollo, pues obviamente va a haber muchos conflictos internos dentro del Estado, tanto políticos, tanto económicos, ajá, que van a afectar ¿qué? Que van a afectar o que van a abrir estas brechas de desigualdad, unos más, unos menos, ¿no? Por eso esta categorización también de las clases sociales, ¿no? Alta, media, baja, ¿no? Si eres alta es porque tienes esto, esto, esto. Si eres media es porque tienes esto o el otro. Y si eres clase baja, esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sería lo ideal? Empezar a trabajar por la estabilidad económica del país, por el desarrollo, apostarle a la educación dentro de nuestro país, mantener nuestra economía interna, tener empresas, ajá, que contraten personal de aquí, producir nosotros mismos, nosotras mismas, ajá. Digo, son pequeños ejemplos, ¿no? Hay muchas más acciones que podemos hacer para empezar a potencializar un país. Otro, la globalización económica, obviamente, ¿no? Ahí sea Suiza, seas un país primer mundista, si hay una globalización económica, si hay esta parte que se derrumbe la economía mundial, pues ahí sí no hay nada que hacer, ¿no? Digo, habrá países que verán más afectados que otros, pero al final del día es un factor muy importante, la economía y el desarrollo de un país que va a determinar precisamente esta parte, ¿no? De los privilegios, las desigualdades y la violación de derechos humanos. Y la última parte ya la vimos muchas veces, pero la vuelvo a repetir, ¿no? Las determinantes personales o estos factores internos. Clase social, actividad económica, el género, la edad, el estado sanitario, nutricional, tu nivel educativo, de conocimientos técnicos, etnia, religión, lugar de residencia y o estatus jurídico, ¿no? Y ojo, ya lo vimos. ¿Qué va a pasar cuando un país no tiene las condiciones óptimas, ajá, para brindarte esa seguridad, esa garantía de que se respeten tus derechos humanos? Pues va a haber desigualdades, va a haber brechas, va a haber privilegios, va a haber personas que se les van a violentar menos sus derechos humanos que a otras personas. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos primeramente evaluarnos como personas, evaluarnos como sociedad, hacerme esta primera pregunta de, ¿soy una persona generadora de violencia? ¿Soy una persona que ejerce violencia? ¿Soy una persona que replica violencia? Ajá, hacernos estas preguntas, cuestionarnos estas situaciones. Ahora, al revés, ¿no? En algún momento yo he recibido violencia, en algún momento se me ha vulnerado algún derecho humano. Y la pregunta más importante, ¿he hecho algo al respecto si se me violentó este derecho humano? Porque es válido, ¿no? Es válido preguntarnos si estuvo bien hacerlo, si estuvo bien no hacerlo, ajá, si la regué en no denunciar, si la regué en alzar la voz, porque también debemos de tener una cultura, ajá, ya hablamos de la cultura de la paz, ¿no? Ya hablamos de la cultura de la no violencia, pero también nos estamos olvidando de algo que nosotras y nosotros como sociedad mexicana también somos carentes. ¿Carentes de qué? De una cultura de la denuncia. Ajá, nos cuesta mucho levantar la voz por muchas cuestiones, ¿no? Pero lo importante es que si no empezamos a visibilizar los problemas, las violencias que nosotros y nosotras vivimos, pues no vamos a pertenecer a ninguna estadística. ¿Por qué les digo esto? Porque justamente pasamos a nuestra última lámina, que son las estadísticas, y en el recuadro superior izquierdo, el amarillo, dice, 4 de cada 10 personas adultas mayores pertenecen a la población económicamente activa. Ajá, pero dice que más de la mitad son hombres y una cuarta parte son mujeres. Ahora imagínate, cuando seamos personas adultas mayores, si somos 10 ahorita en esta sala, en este grupo de chat o en Facebook Live, ¿qué va a pasar? Que solamente 4 de nosotros o 4 de nosotras, ajá, vamos a tener derecho o ese acceso a seguir recibiendo una economía. Ajá. Nosotros pertenecemos, los de mi generación y los de más abajo, pertenecemos a este grupo desprivilegiado,
carente del derecho humano a recibir una pensión cuando seamos personas adultas mayores, ¿no? Quien tengamos Afore, qué padre, ¿no? Quienes tengan Afore y no sepan dónde esté, ojo, búsquenlo, vean cuánto llevan ahí, o quienes no tengan, pues también tengan esta cultura, ¿no? De la prevención de la economía. ¿Saben qué? Voy a abrir un ahorro para mi vejez. ¿Y por qué se los digo? Porque vean, las estadísticas no mienten. A lo mejor yo sí quiero trabajar cuando sea una persona adulta mayor, pero mi sociedad no va a tener las condiciones para darme a mí un empleo, ¿no? Desde las condiciones de que a lo mejor ya tengo una silla de ruedas o ya no puedo desplazarme o no puedo tener la misma movilidad que antes y voy a trabajar en un 8º piso y no hay ascensor, hay escaleras. O también esta parte, ¿no? De aquí no contratamos personas adultas mayores, ¿no? Puros jóvenes o puras jóvenes. Entonces, debemos de ver que nosotros y nosotras somos los mismos replicadores de las violencias al interior, dentro de nuestras empresas, de nuestras instituciones, dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestra comunidad y dentro de nuestras familias. Cuando empecemos a cambiar la manera de pensar, de cómo tratamos a las personas, créanme, no va a haber violación de derechos humanos. Cuando tengamos un trato igualitario y dejemos de tener esas creencias erróneas de que algunas personas pueden más, unas personas pueden menos, unas personas son más capaces, otras personas son menos capaces, de ahí es cuando vamos a empezar a hablar de una verdadera igualdad. Luego, en el recuadro verde superior nos dice, de los más de 28,000 jóvenes de entre 20 y 24 años que hablan alguna lengua indígena y no español en el país, prácticamente ninguno ha concluido la secundaria. Y ojo, este es un dato muy alarmante del cual deberíamos de tener mucha conciencia. ¿Por qué? Porque también estamos discriminando, estamos dejando atrás, estamos violentando los derechos de muchas comunidades indígenas, de muchas comunidades tradicionales. Por esta parte de querer, más bien, por esta parte hemos perdido esta población, no la estamos acercando, no la estamos culturizando, no la estamos educando. En el recuadro izquierdo inferior, el azul, dice, un cuarto de las personas afrodescendientes reporta que le han negado al menos un derecho humano en los últimos 5 años, ¿no? Entonces, les digo, todo parte de las ideas que tenemos. Antes o todavía se tiene esta idea de la discriminación a las personas por su color de piel, ¿no? Esta parte que se llama racismo. Entonces, ¿por qué seguir siendo racistas? El racismo no tiene un fundamento de ser, ¿no? Es una ideología, es una construcción social, cultural, que viene a provocar discriminaciones, exclusiones, violaciones, violentaciones, homicidios a las personas afrodescendientes. Y por último, el último recuadro dice, 1 de cada 5 personas con discapacidad de entre 15 y 59 años no sabe leer ni escribir. Ojo, ¿qué estamos haciendo con las personas con discapacidad? Porque las cifras no mienten. ¿Qué estamos haciendo o qué no estamos haciendo, no? ¿Por qué nos arrojan todavía estas cifras? A lo mejor puede ser un factor gobierno, puede ser un factor programas sociales, puede ser un factor el sistema educativo, pero ojo, también como familias les estamos dando ese acceso a la educación, ese acceso a esos derechos, ese acceso a que se puedan, a que de grandes puedan ser niños y niñas independientes. Entonces también a partir de estas estadísticas, realmente les invito a hacer una evaluación. ¿Una evaluación a qué? Una evaluación si es que estamos haciendo o no lo correcto dentro de nuestras familias, de nuestra sociedad, en cuanto a la procuración de los derechos humanos. Y ya para cerrar, les voy a dejar un video. Este video es para un repaso general a todo lo que vimos hoy, ¿ok? Entonces se los voy a dejar y mientras si tienen dudas, si tienen preguntas, vayan formulándolas a través del chat o pueden destapar el micrófono, y pues vamos a ver el video.
Ok, pues creo que fue claro, ¿no? El video, ya con esto cerramos, fue un pequeño repaso. Y por último, ya para cerrar, los invito a alzar la voz. Ajá. No dejemos que las injusticias, que las situaciones siempre se queden ahí. Recuerden que siempre un pueblo unido, una sociedad unida es más fuerte, ¿va? Y hasta aquí cerraría. Muchas gracias por su asistencia el día de hoy. ¿Hubiera alguna Gracias, pregunta? Alexandra. Ay, perdón, ¿sí me escuchas? Sí, adelante. Gracias, Alexandra, por la información compartida. ¿Habrá algún número telefónico, correo electrónico, alguna aplicación que nosotros podamos utilizar para pues denunciar alguna vulnerabilidad a nuestros derechos? Claro que ¿Algo sí. que nos puedas compartir? Sí, claro que sí. Dame un segundito. Aquí está. Sí se ve la lámina, ¿verdad? Yo no logro verla. No sé si alguien más la pueda ver. Híjole. Bueno, te dejo el número. Mira, desde la Secretaría de las Mujeres, nosotros y nosotras atendemos cualquier caso, cualquier situación de violencia o de violentación de derechos humanos a las mujeres. Sin embargo, si no entraras dentro de esta categoría, también te puedes poner en contacto en nuestra línea telefónica y te podemos canalizar a las instituciones correspondientes. La línea sin violencia de aquí de la Secretaría de las Mujeres es el 800-108 4053. 800-108 4053. O puedes descargar la aplicación en tu teléfono móvil, ya sea Android o iOS, y la aplicación se llama App Red Naranja. Es una aplicación también donde se te brindan los mecanismos de atención y otros servicios desde la Secretaría. Perfecto, Alexandra. Pues muchísimas gracias. Ya los anoté aquí en el chat para que ustedes también puedan descargar la aplicación y tengan también presente este número y lo puedan compartir con sus colaboradores. Pues muchísimas gracias. Si hay alguna duda, les pido que abran su micrófono para externarla. Creo que no va a haber dudas. Entonces quisiera agradecer en nombre de mi directora general, la maestra Diana Velázquez, que siempre nos abran este espacio para poder compartir con ustedes desde la Dirección General de Perspectiva de Género de esta Subsecretaría de las Mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias, Alexandra. Que tengas buen día y gracias a todas por estar aquí. Muchas gracias, Alexandra. Gracias, excelente día. Igual Gracias, para ti, igual. bye. Bye.